Nacional para rendir su informe. Usted puede seguir esto a través de esta rendición de cuentas a través de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa. Escuchemos al presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo Caicedo. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un gusto primero recibirlos, saber y agradecerles la posibilidad de acompañarnos en este importante acto que la Constitución y la ley nos establece, tener una audiencia importante de autoridades nacionales. También para mí, en lo personal, es una señal de congratulación muy importante. Quiero empezar saludando a las autoridades presentes, saludar al señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, que nos acompaña de manera virtual, al señor Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, al señor Gabriel Martínez, amigo y ministro de Gobierno, que nos acompaña, a los señores y señoras asambleístas que están presentes de forma física aquí en este pleno y por las redes sociales y de comunicación, al señor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, estimado Íñigo, al señor Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, al señor Ángel Torres Machuca, Defensor Público del Estado ecuatoriano, a la señora Ruth Arregui Solano, Superintendente de Bancos, a la señora Sofía Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, al señor Osvaldo Jarrín, Ministro de Defensa, a la señora Montserrat Creamet, Ministra de Educación, a la señora General Inspectora Tania Varela, Coronel, Comandante General de la Policía Nacional, gracias por estar acá, al señor Máximo Ramírez, Director Nacional del SECAP, a cada una de las autoridades que hoy están presentes acá de manera física, a cada una de las autoridades que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de las plataformas digitales, a todo el pueblo ecuatoriano. Quiero empezar también saludando a todo el equipo asesor técnico, a todo el equipo de la Asamblea Nacional que nos acompaña y que durante este periodo en la presidencia nuestra ha hecho un trabajo fabuloso en beneficio del pueblo ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador y el ordenamiento normativo que rige las actividades de las instituciones públicas promueven la transparencia, el control social y la participación de toda la ciudadanía. En este marco, como presidente de la Asamblea Nacional, me complace presentar al país nuestra rendición de cuentas 2020. Sin duda, el año pasado será recordado en la historia de la humanidad como uno de los años más complejos del siglo XXI. La pandemia del COVID-19 trajo consigo graves afectaciones a la salud y a la vida de las y los ecuatorianos, pero también generó la necesidad de cambiar la forma de cómo convivimos, de cómo trabajamos y, por supuesto, la forma de cómo funcionan nuestras instituciones. Estos últimos meses hemos perdido a seres queridos, amigas, amigos, colaboradores y conocidos que fueron derrotados por el COVID. Por ellos, por nuestro presente y futuro, hemos continuado trabajando activamente. Frente a las limitaciones que hemos afrontado, tenemos grandes retos. Esta Asamblea ha mantenido sus actividades parlamentarias en beneficio del país. Nuestra planificación administrativa 2019-2021 abarca 4 objetivos fundamentales que direccionan el accionar diario de este Parlamento, que nos han permitido avanzar en las atenciones de las más básicas necesidades de los ciudadanos del Ecuador. Lo hemos dicho durante meses, la Asamblea Nacional trabaja para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y reactivar la economía. El desarrollo del país ha sido parte fundamental de nuestra agenda. A continuación, quiero compartir con ustedes una síntesis de los resultados de nuestro empeño por mejorar la calidad del servicio
de la representación política en la Asamblea, con énfasis en la transparencia, el acceso a la información y la participación activa de la gente. Un video, por favor. Rendición de cuentas 2020. Frente a la pandemia por el COVID-19, la Asamblea Nacional nunca detuvo su trabajo. A las 72 horas de declarada la emergencia sanitaria, se implementaron las sesiones virtuales para el Pleno, Consejo de Administración Legislativa y comisiones especializadas, convirtiéndonos en una asamblea de referencia regional. De esta forma, en abril de 2020, el Parlamento aprobó sus 2 primeras leyes de forma telemática. En el 2020, la Asamblea Nacional tuvo como misión la consolidación de 4 objetivos estratégicos propuestos. 1. Mejorar la calidad del servicio de la representación política. 2. Implementar una agenda de legislación de calidad. 3. Fortalecer la función fiscalizadora y control político. Y 4. Optimizar la gestión administrativa institucional. El primer objetivo se divide en 2 importantes ámbitos, el de la transparencia y acceso a la información y el de la participación ciudadana. Transparencia y acceso a la información. Fortalecer los procesos de transparencia legislativa fue prioritario. Por ejemplo, esto permitió que la Asamblea Nacional cuente con una APP o aplicación móvil donde todos los ciudadanos tendrán información inmediata acerca de las actividades del Parlamento ecuatoriano. Conocer en tiempo real las sesiones del Pleno, las formas de votación, los proyectos de ley y leyes aprobadas, entre otros. El sistema de voto electrónico fue clave para las sesiones virtuales del Pleno y de las comisiones, a fin de conocer de manera veraz y en tiempo real el voto de cada asambleísta. Como parte del programa de desarrollo tecnológico, se implementó el sistema DTS 2.0 y firma electrónica, que permite la gestión electrónica de documentos y la reducción de costos, evitando millones de impresiones y copias, lo que contribuirá con el ambiente. El objetivo es convertirnos en un parlamento digital, más transparente y moderno en toda la región, mediante ahorro de recursos y agilidad en los procesos. Otro pilar importante de transparencia es la implementación de la norma ISO 37001. Esta certificación de estándar internacional es un paso más a la construcción de una cultura de transparencia y ética. La Asamblea Nacional del Ecuador es pionera en obtener esta certificación en América Latina y el Caribe. Se trabaja en la sensibilización y capacitación a los servidores legislativos para crear una cultura enfocada en la ética y probidad. Participación ciudadana. Un pilar importante es mejorar la calidad del ejercicio de la representación política de la Asamblea Nacional para fortalecer la legitimidad democrática. En el ámbito de la participación ciudadana se tuvo un claro propósito durante 2020: desarrollar estrategias que permitan acercar la Asamblea a la ciudadanía. Su labor fue efectiva, pues en total 24.319 personas participaron en la socialización de leyes, entre visitas guiadas, ruta legislativa y otras iniciativas. Uno de los proyectos más importantes es el denominado Modelos de Asamblea Nacional, que consiste en una simulación del proceso de aprobación de una ley. En este ámbito, sumando Asamblea en mi colegio, Asamblea en mi universidad y Asamblea en mi organización, participaron 3.104 estudiantes de forma presencial y virtual. Visitar el edificio de la Asamblea Nacional, recorrer sus instalaciones y conocer sus archivos históricos fue una gran experiencia para las 9.048 personas que formaron parte del tour de visitas guiadas. El proyecto Ruta Legislativa es la imagen de la Asamblea Nacional en territorio. Mediante recorridos del bus legislativo y su tecnología de punta, se cumplió con el objetivo de fomentar la interacción con la sociedad civil. Se realizaron 198 recorridos a nivel nacional y participaron un total de 12.167 personas. En cuanto a la socialización de leyes y atenciones ciudadanas que se realizaron en las casas legislativas, un total de 214.534 personas fueron informadas de las actividades parlamentarias.
Asamblea en territorio. La verdadera construcción de la democracia participativa es posible desde el territorio, donde la ciudadanía expone sus necesidades y la Asamblea Nacional hace efectivos sus derechos. Rendición de Cuentas 2020. Asamblea Nacional. Leyes para la gente. Gracias al soporte de las herramientas tecnológicas que han sido planteadas con base en el diálogo y en el consenso, el fortalecimiento de una estructura institucional, hemos permitido a la ciudadanía acceder a la información parlamentaria casi en tiempo real. Desde el espacio digital abrimos las puertas de nuestra casa para quienes se interesen por las actividades que se desarrollan en las diferentes instancias en este Parlamento. Así garantizamos a los ciudadanos el acceso directo a información actual y promovemos el uso de las nuevas tecnologías con los fines de educación o de investigación que esta Asamblea puede aportar al país. Quiero hacer mención especial a nuestro empeño por asegurar un manejo administrativo con integridad y ética en la institución. La obtención de la certificación 37001 nos convierte en el primer parlamento en la región que cuenta con una acreditación internacional a un nuevo modelo de gestión antisoborno en temas administrativos internos. Esto ratifica nuestro compromiso con la prevención y la erradicación de la corrupción. Estamos acercando la política a la gente. Antes y durante la pandemia, implementamos metodologías diseñadas para motivar la participación ciudadana, aproximando el quehacer legislativo a todo el territorio nacional. Con la continua ejecución de programas como Asamblea en mi colegio o en mi universidad, otorgamos experiencias vivenciales sobre el trabajo que realizamos de manera cotidiana los asambleístas. Así buscamos la inclusión de la juventud en lo público y promovemos un cambio en la política generacional. Señoras y señores, les invito a observar el siguiente video que expone la agenda parlamentaria aplicada por este Parlamento en este 2020. Rendición de Cuentas 2020. El segundo objetivo es implementar una agenda de legislación de calidad. El Consejo de Administración Legislativa CAL es la máxima autoridad administrativa de la Asamblea Nacional. Sus miembros, además de resolver temas de carácter administrativo, durante el 2020 calificaron 162 proyectos de ley y 3 juicios políticos tramitados en el Pleno. Desde el 14 de mayo de 2019, fecha en el que el ingeniero César Litardo Caicedo asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, se propuso 3 desafíos enfocados en la estabilidad política y combate a la corrupción, generación de empleo y dinamización del trabajo, y respeto a la participación. Durante el 2020, año en el que el mundo entero se vio afectado por la presencia del coronavirus, COVID-19, la Asamblea Nacional del Ecuador buscó mecanismos que permitan continuar con su trabajo, esta vez de manera virtual. Es así que 20 leyes fueron aprobadas, 15 de ellas de forma telemática. Además, el Parlamento ecuatoriano obtuvo otros resultados positivos, entre los que destacan 104 sesiones del Pleno, 1007 sesiones de comisiones especializadas permanentes y ocasionales, 3 sesiones solemnes, 8 instrumentos internacionales aprobados, 2 proyectos urgentes tramitados. Todos ellos entre presenciales y virtuales desde marzo de 2020. De otro lado, en febrero de 2020 entraron en vigencia las reformas al Código de la Democracia, mismas que estuvieron vigentes en las elecciones generales de este año. Esta es sin duda una de las reformas más importantes aprobadas por la Asamblea Nacional por su profundidad, por la función de transparentar los financiamientos de campaña y por darle un nuevo marco jurídico a las elecciones del país. La alternabilidad y paridad de género marcan un hito, ya que por primera vez la participación de mujeres y jóvenes será una realidad y se podrán sentar las bases para un genuino cambio generacional en la política.
El Pleno del Parlamento dio paso a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, Ley de Desarrollo de Acuicultura y Pesca, Ley Orgánica de Alimentación Escolar, reforma a la Ley de Minería, así como las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que optimiza procesos, articula de mejor manera la labor de las comisiones especializadas permanentes y fortalece los mecanismos de fiscalización. Un tema de suma importancia es que la Asamblea Nacional da seguimiento a las leyes para verificar si cumplen con su objetivo. Se creó el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley CISEL, que tiene como propósito dar un seguimiento a la aplicación de la normativa que emite y cierra el círculo del proceso legislativo. Se creó una plataforma tecnológica para el seguimiento, que es pública para los ciudadanos. Rendición de Cuentas 2020. Asamblea Nacional. Leyes para la gente. El intenso trabajo legislativo se refleja en los resultados positivos que se han obtenido. Planteamos soluciones, cumplimos con la ciudadanía. No hemos dejado de funcionar ni un solo día desde que el decreto de emergencia se emitió, lo que nos permitió en el 2020 aprobar 20 leyes, aprobar acuerdos internacionales, aprobar acuerdos para fiscalizar el accionar público. De hecho, en este periodo 2020 sucedió un hecho histórico en el país. Por primera vez en la historia del Ecuador, este Parlamento aprobó una ley de manera virtual, dándole a los parlamentos hacia el futuro herramientas fundamentales ante acciones como las que vivimos en el 2020, seguimos viviendo en la actualidad. Este Parlamento nunca más parará su accionar de servicio al país. Aprobamos reformas fundamentales para el fortalecimiento institucional y democrático en el Ecuador, con las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, al Código Orgánico de la Función Legislativa y al Código Orgánico, al Código de la Democracia. Esto significa que este Parlamento, de manera histórica, casi siempre de manera unánime, reformó 3 cuerpos legales que tienen una injerencia directa con 3 poderes del Estado. Hecho también histórico y no poco menos relevante para nuestro Parlamento. Para avanzar, debemos consensuar criterios que nos impulsan al bienestar como elemento primordial del crecimiento y el desarrollo. Es por eso que este Pleno, en esta Asamblea, está promoviendo la reactivación económica y productiva con varias leyes valiosas. Solo por mencionar algunas de ellas, el Ecuador ahora cuenta con nuevas leyes para el emprendimiento, para la pesca, leyes específicas para la minería, para la palma aceitera y una moderna ley de compañías. Queridas y queridos conciudadanos, leyes que garantizan el goce efectivo de los derechos establecidos en nuestra Constitución y en instrumentos internacionales, suman en el camino la protección y el bienestar de todas y todos los ecuatorianos. Y es así que este Pleno, el Pleno de esta Asamblea, aprobó normas como la Ley de Alimentación Escolar, la Ley contra el Microtráfico y las reformas de ley a la seguridad social. Cerramos el círculo trabajando a favor de los derechos de la naturaleza con la racionalización y la reducción de plásticos de un solo uso. A más de nuestro trabajo legislativo, hemos iniciado la ejecución de proyectos parlamentarios históricos. La implementación del sistema de seguimiento de la ley marca un nuevo punto en el cumplimiento normativo del Ecuador, porque las leyes aprobadas en este Parlamento deben ser aplicadas como tal. Como un hecho estadístico histórico, que lo he dicho en algunas ocasiones, en los últimos 10 años, solo el 30% de las leyes aprobadas en la Asamblea cuentan con un reglamento que las haga operativas. Esto significa que muchas leyes esperan mucho tiempo para su aplicación y beneficio de la ciudadanía. Por lo tanto, el crear y dejar implementada a través de herramientas tecnológicas y apoyo de organismos internacionales una unidad de seguimiento de la ley va a permitir que en el futuro las leyes
cumplan con su funcionamiento, con su accionar y con la lógica y objetivos propuestos como tal. En el marco de las atribuciones parlamentarias de esta Asamblea también están las de fiscalización y control político. Las dificultades demandan acciones prontas, eficientes e íntegras de las autoridades públicas. Es por eso que durante el 2020 se han receptado muchas comparecencias frente a las comisiones y el Pleno de la Asamblea Nacional. Siguiendo el debido proceso y garantizando los derechos de los impugnados, asambleístas resolvieron censurar autoridades de la función de transparencia y del Ejecutivo. Los detalles del fortalecimiento de las funciones fiscalizadoras son objeto del siguiente video junto a los resultados de la gestión administrativa institucional. Por favor. Rendición de Cuentas 2020. El tercer objetivo es fortalecer la función fiscalizadora y de control político de la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa dio paso a todas las solicitudes de juicio político presentados por las y los asambleístas, con el propósito de fortalecer la función fiscalizadora. En el 2020, dicha tarea dio como resultado la censura de 2 autoridades por decisión del Pleno del Parlamento. Adicionalmente, la Asamblea ha tramitado 184 informes no vinculantes y 93 iniciativas como parte del control político. El cuarto objetivo es optimizar la gestión administrativa institucional. Se optimizaron recursos por procesos de contratación eficiente. Un ejemplo es la implementación de economía en escala. La ejecución del presupuesto fue del 96.4%. Modernización de las casas legislativas en territorio bajo el modelo de gestión homologada. Entre los logros alcanzados en 2020 destacan la adaptación y cambio hacia una asamblea digital, la obtención de la certificación ISO 37001 antisoborno, el Parlamento abierto que consolida la transparencia y acceso a la información, la optimización de recursos institucionales, así como capacitaciones, seminarios y talleres virtuales para el fortalecimiento del talento humano. Rendición de Cuentas 2020. Asamblea Nacional. Leyes para la gente. Hay una acción que siempre hay que aclarar a la ciudadanía. Siempre se piensa de que la única acción fiscalizadora del Parlamento ecuatoriano es la que se realiza a través de un proceso de juicio político. Cada vez que un asambleísta hace una solicitud de información, cada vez que un asambleísta solicita la comparecencia de una autoridad sujeta a control político, ya sea a una comisión o a un pleno, cada vez que un asambleísta en su territorio visita un servicio público para verificar su buen funcionamiento, está haciendo acción fiscalizadora. Por lo tanto, hay que ver esta acción fiscalizadora de manera global, integral, y que esto permita reflejarse que día a día cada uno de los parlamentarios del Ecuador cumple con su rol de también fiscalizar y que los servicios que reciben los ciudadanos sean de calidad y que los recursos públicos también tengan transparencia y un uso eficiente para atención ciudadana como tal. En esa lógica, el trabajo enmarcado en el cuarto y último objetivo de la Asamblea Nacional permitió una gestión administrativa institucional que optimizó procesos, redujo costos y fomentó la efectividad y la eficiencia en las actividades emprendidas. Solamente como referencia, el haber digitalizado los procesos internos en este Parlamento tiene un ahorro de impresión anual de aproximadamente 2 millones de documentos y un ahorro económico que llega aproximadamente a los $300,000 anuales por la implementación de un sistema digital de transporte y validación de documentos internos en la Asamblea como tal. El trabajo virtual y telemático también ha sido fundamental. Significó importantes recursos optimizados en la parte operativa y administrativa del presupuesto de esta Asamblea. Además, en este 2020 se llevó adelante un plan de austeridad que implicó una política de digitalización de documentos y reorganización de recursos para seguir cumpliendo con nuestra tarea de legislar a favor de los ecuatorianos. Ecuatorianas y ecuatorianos, la actual integración de la Asamblea Nacional impulsó un escenario democrático propicio para el funcionamiento de nuestras instituciones
y para el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a las y los próximos asambleístas a hacer suyos los objetivos de este Parlamento en su conjunto, a trabajar de manera unida y a llegar a los acuerdos y consensos que el país reclama. Nuestro compromiso con la gente y por la gente se mantiene ilesa para que por medio de una agenda parlamentaria de calidad podamos derrotar juntos la pandemia, promover el cambio, impulsar el progreso, la equidad y la justicia social. En la agenda parlamentaria que hemos trabajado, quienes quedan pendientes importantes leyes para el país, como por ejemplo, leyes para que las fuerzas del orden puedan trabajar de manera más eficiente, leyes para continuar cerrando la inequidad entre el hombre y la mujer y las leyes para salvar vidas y reactivar la economía, que deben ser leyes fundamentales para el Ecuador. Quiero aprovechar unos minutos de este espacio para hacer algunas reflexiones. En lo personal, me voy con la frente en alto. Creo que hemos hecho un trabajo importante por el país y que se refleja en varios aspectos fundamentales. Haber manejado por casi 2 años este Parlamento, con diferencias políticas e ideológicas que no han sido fáciles de procesar, pero algo fundamental que nos enseñaron a nosotros desde nuestra niñez, nuestros padres, es que el diálogo, el saber escuchar es fundamental. No existirá un solo parlamentario en el Ecuador, en mi periodo legislativo, que pueda decir que esta presidencia cerró sus puertas. Cada uno de los asambleístas han sido tratados de manera igualitaria a todo nivel, respetando su ideología, respetando sus posiciones, pero también haciendo respetar el marco democrático de esta asamblea. Hemos aprobado el 90% de nuestras leyes por unanimidad, hecho histórico, y un gran reto para el próximo Parlamento, encontrar esos consensos en beneficios del país. No ha sido fácil. Hemos tenido problemas. Esta asamblea ha tenido complicaciones. Sí, hay que también reconocerlo, pero asimismo hemos logrado reformas fundamentales en temas tributarios, en temas económicos, en temas productivos, que sin esas lógicas de acuerdos no lo hubiéramos hecho. Con mucho honor, representar a mi provincia, la provincia de Los Ríos, ser el primer quevedeño en la historia en ocupar este alto cargo en el país, me permite también, desde esos orígenes sencillos y humildes, poderle decirle al país que hemos cumplido. Y quiero finalizar mi intervención dando gracias a las personas que han acompañado durante 2 años el trabajo frente a esta asamblea. Gracias a todas y a todos los asambleístas por la confianza brindada en estos 2 años. Los desacuerdos inherentes de la diversidad ecuatoriana a la que representamos no ha sido obstáculo para crear un ambiente propicio de debates de altura y sobre todo cumplir con nuestro rol con responsabilidad. A mi equipo de trabajo, muchas gracias por el esfuerzo diario, por las largas jornadas de trabajo y sobre todo por mantener siempre presente que la democracia y la voluntad de la gente es lo que prima en el ejercicio del cargo que nos encontramos. Quiero agradecer de manera muy especial a mi familia y amigos por su apoyo. Mi compromiso también significó un sacrificio al servicio de lo público. Gracias a mis 2 hijas, a mi padre, a mis hermanos por su respaldo incondicional. Gracias a mi madre por empujarme a ser cada día mejor. Extraño su calidez, a recibirme cada vez que llegaba a mi casa en mi ciudad, Quevedo. Esas llamadas que me hacía después de cada entrevista, sus sabios consejos. Gracias por seguir cuidándome desde el cielo y por orar por mí junto a Dios. Finalmente quiero agradecer a mi provincia, Los Ríos, por haber confiado en mi honor de representarlos como presidente de este Parlamento, como su asambleísta. Hemos demostrado que desde nuestras raíces montubias, sin haber nacido en las ciudades tradicionales de la política, hemos impulsado cambios para el país. Agradecer infinitamente a cada una de las funciones del Estado
Hoy hacía un comentario con algunos colaboradores y le decía que uno de los logros más importantes de este periodo de gobierno es que se siente y se confía en esa independencia de funciones. Y más allá de eso, la coordinación constante que hemos tenido entre las funciones ha sido fundamental para desarrollar el Estado como tal. Así que a cada una de las autoridades que hoy representan a las diferentes funciones del Estado, muchas gracias por haberle dado al país independencia, estabilidad y garantía democrática. Gracias al pueblo ecuatoriano, gracias a todos por su confianza y seguramente hoy ratificamos los hechos históricos que este Parlamento ha dejado para el país. Muchas gracias y buenas tardes con todos.